y nuestra proximidad a alguien que está apagado en cualquier sentido de la palabra es la que da la posibilidad de que esa persona algún día pueda también volver a encenderse. Pero me deja saber que aquel pastor no le dio una respuesta inteligente que satisfaciera dos cosas: un razonamiento lógico y que no lo alejara de una experiencia, de una relación con Dios. Que haga los mismos milagros que he hecho en otro sitio, que me cure a mí mismo, que haga todas estas cosas. Y quiero aclararles, y comienza a utilizar los ejemplos del profeta Elías y Eliseo, y comienza a decirles: ¿sabes qué? En Jerusalén había muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado. Uno de Siria recibió el milagro. Imagínate que yo te diga que la comida que se supone que está asignada para ti se la demos a un inmigrante ilegal. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Quizás hoy en nuestra mente como cristianos diríamos que sí, pero seamos honestos. En nuestra naturaleza humana, ¿cuántas veces peleamos porque se nos dé a nosotros lo que se supone que nos corresponde y pensamos que se lo dan a otro que no les corresponde? Una de las batallas más grandes que hay en la iglesia en el día de hoy es: ¿para quién es la iglesia? Y a veces no nos damos cuenta porque nuestra batalla mental a veces nosotros mismos nos hace pensar en que la iglesia es para uno y no para otros. Y muchas veces lo dividimos única y exclusivamente por el estatus económico. Se nos hace complicado pensar que tanto el pobre necesita de Dios como también el rico. Y hemos visto varias cosas importantes de lo que es la expectativa de un avivamiento personal. Lo importante de nosotros creer por esa experiencia de vida donde Dios puede darnos a nosotros ese milagro en nuestras vidas personales y activar el poder de Dios sin tener que necesariamente hacerlo en el colectivo. No es que Dios no quiera bendecir a todo el mundo, es que no podemos detenernos porque otros no crean. No podemos detener la experiencia que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, y por eso hay que activar nuestra fe. Te he mostrado varias cosas importantes. Quiero mostrarte un video que vimos hace 2 semanas atrás para que recordemos unas ideas, y luego mostrarte un nuevo video en el día de hoy que me va a ayudar a darte la enseñanza que quiero darte en los próximos minutos. Pero mira este video que vimos la semana pasada. Cuando vimos ese video hace unos días atrás, el principio que tratamos de explicar fue el principio de la proximidad. Es importante que tú y yo permanezcamos encendidos, y nuestra proximidad a alguien que está apagado en cualquier sentido de la palabra es la que da la posibilidad de que esa persona algún día pueda también volver a encenderse. Te explicaba que uno de los problemas de las relaciones humanas que se transfiere también a nuestra relación con Dios es cuando tratamos de razonar nuestras relaciones. Cuando yo trato de razonar a la otra persona, entonces dejo de amar a la otra persona y mi razonamiento me separa de los demás. Cuando yo comienzo a pensar: ¿por qué hace esto? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué me hace aquello? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué piensa de esta manera? Cada vez más que voy pensando de esa forma, tratando de razonar el pensamiento de los demás que están a mi alrededor, lo que hace es que me aleja. Eso lo transferimos también a Dios. La gente trata de razonar a Dios, la gente trata de entender a Dios, y aunque podemos estudiar a Dios, podemos avanzar en nuestro conocimiento de Dios, nunca nuestro conocimiento de Dios tiene que sobrepasar a nuestro amor por Dios.
La persona que trata de razonar a Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Porque si oro no me pasa aquello. Porque hay gente que se muere de hambre. ¿Por qué razón aquello? Lo otro. La persona que piensa así, no permanece cercano a Dios. Creo que uno de los retos más grandes que tiene la iglesia en estos tiempos, por causa de esta experiencia racional y de inteligencia, es que vamos a tener que dar explicaciones, no tan solo que satisfagan la mente de muchas personas, sino que también no los aleje de la experiencia potencial de una relación que les renueve con Dios. Se dice que en una ocasión en una iglesia un pastor estaba hablando de la providencia, la soberanía de Dios. Y este hombre estaba predicando acerca de que Dios todo lo sabe, de que Dios todo lo conoce. Y el pastor hace una declaración como que si yo levanto este dedo meñique antes de que lo levante, ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Y a lo último dio una oportunidad para que hicieran preguntas y respuestas. Había muchos jóvenes en ese lugar y de repente un jovencito se levanta de 13 años y le pregunta y le dice: pastor, en realidad, si yo voy a levantar este dedo meñique ahora, ya Dios lo sabe, ya Dios sabe que yo lo voy a levantar. Y la respuesta, bueno, pues ya era clara porque ya lo había dicho. Y le dice el pastor: sí, si ya tú lo vas a levantar ahora, Dios sabe que lo vas a levantar. Entonces este joven le dice: o sea que Dios sabe todos los niños que se están muriendo de hambre en África. Dios conoce todo eso, Dios sabe todos los que se van a morir hoy. Entonces ya se queda bloqueada la pregunta, ¿qué le digo? Y basado en lo que ya he dicho, pues la respuesta es que sí, Dios lo sabe. Entonces no se contestó más nada, se dejó ahí. Ese niño se llama Bill Gates. Ese niño salió de ahí, nunca más regresó a la iglesia. Desde ahí mucha gente lo puede criticar y hoy hay 500 teorías de conspiración. Puede ser que alguna sea real o sea mentira, yo no sé. No estoy aquí para juzgar su moralidad o si es parte de esas teorías de conspiración o no. Pero desde esa historia yo conozco que hay un joven de 13 años que tenía una pasión por ayudar a la gente necesitada. Y si usted no sabe, Bill Gates gastó millones de dólares tratando de construir un inodoro que no usara agua. Porque el problema más grande en India por el cual la gente se muere es por las aguas sucias y negras que hay. Así que gastó millones de dólares, buscó los contribuyentes más grandes para tratar de crear un inodoro sin agua, para tratar de resolver ese problema. Y a través de los tiempos ha tratado de solucionar ese problema. Y yo no sé si él tiene una relación con Dios o hoy, yo no puedo juzgar porque no conocemos su vida, pero me deja saber que aquel pastor no le dio una respuesta inteligente que satisfaciera dos cosas: un razonamiento lógico y que no lo alejara de una experiencia, de una relación con Dios. Poderosa la escritura y comienza el Señor a predicar en el libro de Lucas capítulo 4, luego de ser bautizado, vencer al enemigo en el desierto, y sale y predica estas palabras y lee el libro del profeta Isaías. Y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para predicarle buenas nuevas a los pobres. Y comienza a hablar de cuál es su misión. Cierra el libro, continúa hablando y se queda todo el mundo perplejo. Y ahora le dice: te voy a decir una cosa, sé lo que me van a decir. Que haga lo mismo que ha ocurrido en otro lugar, que haga los mismos milagros que he hecho en otro sitio, que me cure a mí mismo, que haga todas estas cosas. Y quiero aclararles. Y comienza a utilizar los ejemplos del profeta Elías y Eliseo. Y comienza a decirle: ¿sabes qué? En Jerusalén había muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado. Uno de Siria recibió el milagro. En Sarepta había muchas viudas, pero lo que se supone que le correspondiera a ellas fue enviado a una mujer que ustedes piensan que no es digna de recibir ese milagro. El Señor Jesús está explicando el plan de redención para los gentiles. Está explicando lo que es el poder de la gracia de Dios. Cómo hay gente que lamentablemente crea un grupo exclusivo de personas para los cuales ellos piensan que son los que deben ocurrir ciertos milagros y ciertas cosas. Y el Señor les dice: ¿sabes qué? Yo voy a llegar a los lugares donde ustedes jamás pensaron que yo iba a llegar. Yo voy a llegar a las ciudades donde ustedes jamás pensaron que iba a llegar. Es bien interesante esas palabras porque para nosotros parece fácil entender lo que el Señor está diciendo, pero póngase a pensar lo que está ocurriendo en este lugar y lo que les molestó a ellos. Imagínate que yo te diga que la comida que se supone que está asignada para ti se la demos a un inmigrante ilegal. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Quizás hoy en nuestra mente como cristianos diríamos que sí, pero seamos honestos.
en nuestra naturaleza humana, cuántas veces peleamos porque se nos dé a nosotros lo que se supone que nos corresponde y pensamos que se lo dan a otros que no les corresponde. Esa es la batalla que el Señor está hablando. Le está diciendo, ustedes piensan que esto es para ustedes, pero esta escritura se ha cumplido y va a ir más allá de ustedes, va a ir más allá de las reglas que ustedes tienen y va a llegar a personas que ustedes piensan que no deben llegar. Yo no sé cuántos hoy le pueden dar gracias a Dios que el evangelio y la gracia de Dios llegó a nuestras vidas, porque si hubiera sido por la tradición no estaríamos nosotros aquí en el día de hoy. Llegó a ti, llegó a mi vida, pero aún más, el mensaje para mí todavía es más amplio, porque no tan solo le muestra que la gracia y la misericordia se extendería más allá de la nación de Israel, sino que se extendería tanto a pobres como a ricos. Tanto a pobres como a ricos. Una de las batallas más grandes que hay en la iglesia en el día de hoy es ¿para quién es la iglesia? Y a veces no nos damos cuenta porque nuestra batalla mental a veces nosotros mismos nos hace pensar en que la iglesia es para uno y no para otros. Y muchas veces lo dividimos única y exclusivamente por el estatus económico. Se nos hace complicado pensar que tanto el pobre necesita de Dios como también el rico. Se celebra quizás en los medios de comunicación y se celebra allá afuera bajo las redes sociales cualquier cosa que una iglesia hace por un pobre. Si damos un plato de comida se publica y la iglesia está haciendo el trabajo. Y no hay nada malo con eso, porque tenemos que ayudar al necesitado. Debemos servir a todo el mundo. Pero ¿y qué del rico que tiene lepra y su dinero no le puede dar lo que Dios solo le puede dar? ¿Por qué no podemos tener misericordia de aquel rico que tiene riqueza y que tiene vestimentas finas y lindas y sale a la calle y sale afuera a trabajar y tiene autoridad, pero todos los días va a su casa a llorar? Todos los días va a su casa lamentándose porque no puede compartir con nadie los secretos más profundos que hay en su interior y cómo se va muriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y déjame decirte que quizás tú no eres tan rico como Naamán, pero la mayoría de los que estamos aquí no estamos como la viuda, pero sí como Naamán. La mayoría de los que estamos aquí hoy realmente no necesitamos un milagro de que la harina y el aceite no escasee. Quizás hoy tú le estás pidiendo a Dios un milagro económico y no hay nada malo con eso. Se lo tienes que pedir y se lo puedes pedir, porque esa es de las cosas importantes que yo quiero que también tú entiendas. Dios es el Dios que hace que la harina se multiplique, que el aceite se multiplique, pero también el Dios que sana las interioridades de aquellos que están en sus casas llorando, tristes, preocupados, porque tienen todo por fuera, pero por dentro se mueren. Y es interesante porque aún en la misma iglesia está ese prejuicio. Una de las razones por la cual nuestra iglesia es criticada muchas veces es porque quizás los mensajes a los empresarios, el grupo de empresarios, el grupo de emprendedores que hacemos, la promoción que hacemos en ciertos momentos de cursos para emprendedores, para empresarios, que tenemos un grupo. Pero óigame bien, yo no puedo dejarme llevar por lo que la gente piense. Yo tengo que saber que tanto el pobre necesita como el rico necesita. Que hay gente allá afuera, profesionales, que salen todos los días vestidos con sus ropas, que tienen un doctorado, que tienen un título y salen bien vestidos en sus buenos autos, pero no saben cómo van a sobrevivir esa semana, no saben qué va a pasar con su matrimonio, no saben qué va a pasar con sus hijos. Hay lepra en su interior, hay un pecado por dentro que le calcome, hay una culpa por dentro que le calcome, hay algo que los hace tener una casa gigantesca, pero no tienen paz, se acuestan en su cama y no pueden dormir, dan vueltas y vueltas y vueltas en ese lugar simplemente porque hay algo en su interior que alguien sabe, pero no ha tenido una respuesta para ellos. Pero gloria a Dios que la gracia de Dios llega tanto al pobre como llega al rico, y nuestra iglesia tiene que saber que la gracia de Dios va por encima de nacionalidades, que la gracia de Dios va por encima de reglas y de normas que el mundo ha establecido, y que la gracia de Dios va por encima de estatus sociales, y que solo el poder y la gracia divina es la que puede meterse tanto en la casa de la viuda
ayuda y prosperarla y darle de comer, como sanar al rico que necesita descanso y paz para poder seguir viviendo. Y tú y yo no podemos tener pena de eso. Allá los que quieran vivir de apariencia y otras iglesias que quieran vivir, óigame bien, lo digo con toda autoridad y lo digo con toda tranquilidad. No quieren a los prósperos en otro sitio, mándenlos para aquí. No quieren a los que quieren prosperar en otros lugares. Aquí caben. Y yo sé lo que piensan muchos que nos critican cuando oigan ese statement allá afuera. Usted lo que quiere es su dinero. Déjeme explicarle la historia. Porque Naamán pensó que podía comprarse un milagro. El que conoce la historia sabe que Naamán llegó allí con sus riquezas y le trajo una ofrenda a Eliseo. Y Eliseo ni quiso salir a verlo. Eliseo no fue a verlo. Eliseo dejó la riqueza allá afuera. La gente no se da cuenta que los hombres de Dios no necesitamos del dinero de nadie. No necesitamos del dinero de nadie. Dios provee. Dios suple. Y antes de que tú estuvieras aquí y llegaras aquí con tu dinero, ya Dios nos había prosperado. Ya Dios había hecho lo que ha hecho hasta el día de hoy. Para que conozca un poquito más la historia, Eliseo ni salió a verlo. Eliseo no cogió el dinero. ¿Sabe quién cogió el dinero? Un sirviente de él, Giezi. Giezi fue calladito y le dijo, mira, guárdalo por aquí. Es que, mira, chacho, el profeta está loco hoy. El profeta está hoy, no está en su... Esta ofrenda no se puede perder, la vamos a necesitar para pagar el templo, para pagar... Y lo escondió. ¿Sabe lo que le pasó a Giezi después? Le dio lepra. Porque el que coge ofrendas de un leproso, leproso se vuelve. Esa es la historia bíblica. El que coge ofrenda de un leproso, leproso se vuelve. La gente piensa de forma errónea porque piensa con su propia maldad. Piensa con su propia maldad. Porque la gente que piensa así, ¿sabe lo que están pensando? Que ellos quisieran tener acceso a alguien que tenga dinero para ellos pedirle. Y hay gente aquí, en esta misma iglesia, que son como Giezi, que yo les he dado la oportunidad de atender a los Naamán, y por estar pidiéndole dinero y cogiéndole el dinero a los Naamán, se han vuelto leprosos. Y si usted hoy es rico en esta iglesia, si su pastor no le está mendigando nada, ¿por qué usted cede a la culpabilidad que cualquiera otro le pone allá afuera? ¿Sabe? Analice la vida. Esa es la verdad. El problema es que la iglesia lo tenemos tergiversado por alguna razón u otra. Y por eso es que hay gente allá afuera que no viene. Hay gente allá afuera que piensa que necesitamos de eso. Y hay algunos que llegan que vienen tratando de abrirse la puerta con el dinero. Pero hermano, oiga bien. Si el dinero pudiera comprar tu sanidad de la lepra, no vengas aquí, vete y cómprala. Pero hay cosas en tu vida que el dinero no puede comprar. Solo una palabra de Dios la puede cambiar. Solo